Estuvimos hablando acerca de Zaqueo y cómo él estuvo dispuesto a entregarlo todo con tal de obtener a Jesús. Ayer estuvimos viendo cómo Jesús decide cruzar el mar de Galilea para tener un encuentro especial con unos endemoniados. Y a partir de ese encuentro, la vida de ellos fue completamente diferente. Ahora yo voy a continuar lo que sucedió después que Jesús tuvo ese encuentro con los endemoniados, porque la gente de Gádara decide echar a Jesús del lugar. No deseaban que Jesús estuviera presente, porque habían tenido una pérdida económica al los cerdos morir. Y por lo tanto, no querían nada que ver con Jesús y lo echan. Entonces Jesús, triste, se monta en su barca y decide entonces regresar al otro lado del mar de Galilea. Y es interesante lo que sigue diciendo la historia en Marcos capítulo 5, en el verso 21. Dice que cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, una gran multitud se reunió alrededor de él y él estaba junto al mar. O sea, la gente tenía tanta necesidad de verse con Jesús que lo estaban velando que regresara. Así que cuando él regresa y cruza el mar, ya había gente esperándolo. Y se reúne la multitud, se riega la voz, aquí llegó Jesús. Ahora, estando él ahí frente a la gente en el mar, dice, aquí vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora, yo quiero que se imaginen la escena, porque noten lo que él decía. Dice, les rogaba mucho diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven y pon sus manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Ahora, piensen un momento. La niña estaba a punto de morir. Y cuando uno se enferma, uno no muere enseguida. Hay un proceso donde la niña recibe tratamiento y los tratamientos no funcionan. Y entonces se sigue deteriorando. La pregunta es, ¿por qué este principal de la sinagoga no fue a Jesús al comienzo de la enfermedad de su niña? Quizás pensó que era un simple resfriado. Quizás pensó que, pues, que no iba a pasar nada grave. O quizás el orgullo, porque era un principal de la sinagoga, no le permitió acudir a Jesús. Sin embargo, ya cuando su caso es desesperado, cuando su caso ya no tiene remedio, él decide poner el orgullo a un lado y va y se postra delante de Jesús. Ahora, noten que era un principal de la sinagoga. La gente de la sinagoga no vestía con ropas normales. Ellos utilizaban ropas especiales, de categoría. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la playa. Ahora, en la playa, ¿qué es lo que hay en el suelo? En el suelo lo que hay es arena, piedras. Y este principal de la sinagoga dice que de rodillas les rogaba diciendo. O sea, que a él no le importó ensuciar su ropa. A él no le importó que el piso estaba lleno de arena. Él se postró a rogarle a Jesús que viniera a sanar a su hija. El relato dice que Jesús fue con él. Pero ustedes saben que hay lo más que abunda en el mundo es los curiosos. Así que dice que mucha gente le seguía y le apretaba. Jesús iba con una misión, iba a la casa de Jairo, pero los curiosos
no querían dejarlo y le seguían. Y eran tantos que empezaban a apretarlo. Pero mientras iba a la casa de Jairo, una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. Pero yo quiero que tengan en cuenta de que esta mujer tenía otra enfermedad, flujo de sangre, y que hacía 12 años que lo tenía. No es que fue hace poco que comencé a tener esta enfermedad, es que tengo una enfermedad de hace 12 años. ¿No has tenido tú un problema que ya ha pasado tanto tiempo que ya te sientes como que no tienes remedio? Te sientes como que no hay esperanza. Pues esta mujer había gastado toda su fortuna yendo de médico en médico. Versículo 26 dice, había sufrido mucho de los médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado. Antes le iba peor. Porque no siempre nos va bien, a veces nos va peor. Y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque se decía, si tan solo tocare su manto, seré sano. Y al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Ahora noten que esta mujer deseaba tener un encuentro con Jesús. Deseaba ser sana. Deseaba tener ese encuentro, pero lo quería tener a escondidas, sin que nadie se entere. Con solo tocar su manto es suficiente. Y existe este número de personas que quiere tener un encuentro con Jesús, que quiere, añora tener esa bendición. Sin embargo, lo quieren tener a escondidas. Son los que cuando van a la iglesia quieren pasar desapercibidos, quieren sentarse en la última banca, no quieren que nadie sepa en su comunidad que ellos están yendo a encontrarse con Jesús. Se avergüenzan de decir que son cristianos. Y esta mujer cae dentro de esa categoría donde no quería que nadie supiese lo que iba a hacer, pero Jesús no lo iba a dejar pasar por alto. Así que tan pronto Jesús supo que había salido poder de él, se volteó a la multitud y preguntó, ¿quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos comenzaron a argumentar, pero Jesús, todo el mundo te aprieta y pregunta quién te ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora, ustedes saben que cuando un hombre va a contar una historia, la cuenta sin rodeos. Por ejemplo, un hombre ve un accidente y cuando le preguntan cómo pasó, él dice, pues mira, este carro se comió la luz y vino el otro, lo impactó y ¡pum! Ahí está el accidente. Y ya contó lo que pasó. Pero cuando le preguntas a una mujer del mismo evento, la mujer lo cuenta diferente. La mujer cuenta, ¿no? Que el carro azul turquesa iba a alta velocidad y se puso la luz roja y se la pasó en alto, pero que vino un camión un camión de Amazon que no podía frenar y entonces agarró y lo impactó por el lado izquierdo
El carro dio 3 vueltas, se volteó. Las personas que estaban adentro, estaba el papá, la mamá, esto y lo otro. 3 salieron heridos. Entonces, la historia que cuenta la mujer es muy diferente a la que contó el hombre. Y eso es naturaleza humana. El hombre tiende a omitir detalles y decir simplemente lo que pasó. Sin embargo, la mujer va al detalle. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando esta mujer contó la verdad, se tomó su tiempo y comenzó a contar que hace 12 años yo me enfermé así, así, así. Y he ido a los médicos y he gastado toda mi fortuna y no me va bien, me va peor. Y yo decía dentro de mí que si son solo tocar tu manto, yo iba a ser sana. Así que me empujé por esta multitud que no me dejaba llegar a ti, pero me las arreglé para lograr tocar tu manto. Y cuando toqué tu manto, yo sentí que era sana. Y entre tanto que contaba la historia y se tomaba su tiempo, algo estaba pasando en la casa de Jairo. Así que Jesús la despide diciéndole, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero mientras él hablaba, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Ahora noten que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Su vida cambió. Y ella quería tener ese encuentro a solas, sin que nadie supiera. Pero Jesús no lo dejó pasar por alto. Mientras tenía ese encuentro con Jesús, había otra necesidad en otra casa, donde los que vinieron con el mensaje pensaron que ya era demasiado tarde. Pero cuando Jesús oyó la palabra del que le dijeron al príncipe de la sinagoga, no temas, él le dice, no temas, sino que cree solamente. Y de aquí en adelante Jesús toma una actitud diferente. Jesús no permitió que la multitud de curiosos lo siguiese, sino que tomó solamente a Pedro, Jacobo y a Juan, al hermano de Jacobo. O sea, solamente 3. ¿Para cuántos discípulos tenía Jesús? Jesús tenía 12 discípulos, pero de los 12 solo permitió que 3 lo siguieran. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, porque era costumbre en aquel lugar que cuando alguien moría se contrataba gente para llorar. Se contrataba gente para que se lo lamentaran. Y mientras más gente lloraba y mientras más gente lamentaban, más la gente decía cuánto querían a ese muerto, cuánto lo querían. Y por eso era que los funerales eran ruidosos. Pero cuando Jesús llegó al lugar, Jesús hizo la pregunta que ¿por qué alborotáis y lloráis? Si la niña no está muerta, solamente duerme. Pero la multitud comenzó a burlarse de Jesús. Y saben, en ese momento Jesús los echó afuera a todos. Ahora yo quiero que mediten en esto. Porque ¿quién tiene autoridad para echar a alguien de mi casa? Sino el dueño. El dueño de la casa es el único que tiene autoridad para echar a la gente, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú invitas a Jesús a tu casa, Él se hace dueño y señor de tu casa. Y Él tiene la autoridad para echar a todos afuera. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se adueña de la casa de Jairo. Y con autoridad los echó afuera a todos. Y dice que tomó consigo solamente al padre, a la madre y a los que estaban con él. Y los que estaban con él era Pedro, Jacobo y Juan.
Así que prácticamente quedaron dentro de la casa 5 personas. Y entró donde estaba la muchacha, y en el versículo 41 dice que tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante, la muchacha se levantó y anduvo porque tenía 12 años. Y estaban atónitos y asombrados. Nota que los únicos que vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo fueron sus padres y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora noten también que esta niña tenía 12 años, pero también la señora que tenía el flujo de sangre tuvo el flujo de sangre por 12 años. En otras palabras, esta señora se enferma cuando esta niña nace y la señora padeció 12 años la enfermedad y esta niña es resucitada a los 12 años. Como si todo estuviera predeterminado. Pero lo interesante es que esta niña tuvo un encuentro con Jesús y los padres tuvieron un encuentro con Jesús. Y de ahí en adelante, la vida de Jairo cambió. La vida de esta niña cambió. Cuando la niña se vio viva y le contaron todo lo que pasó, ¿cómo sería esta niña después de haber sido resucitada? Así que en esta historia tenemos que 2 personajes fueron al encuentro con Jesús y 2 personajes fueron transformados por la presencia de Jesús. Ahora termina el capítulo donde Jesús le dice a los que estaban con él que mantuvieran lo que ellos vieron en secreto. Y les mandó a que le dieran de comer a la niña. Ahora, ¿por qué Jesús quería que se permaneciera en secreto? Porque dentro de la multitud que él echó fuera, habían personas que estaban buscando razones para enjuiciar a Jesús. Y a veces las cosas buenas que Jesús hace, la gente la utiliza para hacer mal. ¿Cuántas veces no estamos haciendo el bien, ayudando a alguien o proveyendo a alguien y gente malintencionada tuerce nuestras intenciones y nos acusan de cosas que ni siquiera pasaron por nuestra mente? Sucede a menudo. Por lo tanto, Jesús quería cuidarse. Jesús quería dejar que eso pasara y que fuera en el futuro donde los discípulos lo escribiesen para que nosotros hoy pudiéramos conocerlo. Pero les dijo, no se lo digan a nadie, manténganlo en secreto. Y iba Pedro, Jacobo y Juan, guardando ese secreto por muchos días, sabiendo que al tener un encuentro con Jesús, nuestra vida cambiaría. Por amigo que me escuchas, hermano, noten que cuando Jesús fue donde Jairo, no fue a darle un estudio bíblico. Jesús fue a bendecirlos. Note que el encuentro con esta mujer del flujo de sangre no fue un estudio bíblico. Fue una bendición. Y Dios añora que cuando nosotros nos encontremos con gente en necesidad, que no vayamos con la intención de meterle doctrinas en la cabeza, sino que vayamos con la intención de bendecirlos. Porque si realmente ellos tienen un encuentro con Jesús, su vida cambia. Y la doctrina viene por añadidura. Llega solita.
Va a llegar el momento donde ellos mismos van a decir, enséñame, dime cómo es, dime por qué. Y ahí es la oportunidad de enseñarle las escrituras. Pero necesitamos ir a bendecirlos. Necesitamos ir a decirle quién es Jesús y que ese encuentro con Jesús sea real. Jesús quiere usarnos a nosotros para que nosotros seamos sus manos, nosotros seamos sus pies, nosotros seamos sus testigos y le digamos al mundo las bondades de lo que Dios hace con nosotros. Y créame, no seremos los mismos, porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, todo cambia. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, delante de tu presencia te agradecemos por tu palabra, por la manera en que tú te acercas a nosotros y en muchas ocasiones sin nosotros buscarte, por la manera en que tú nos transformas y nos bendices sin pedirnos nada a cambio. Sin embargo, al mostrarnos tu amor y tu bondad, no tenemos otra cosa que alabarte y adorarte, agradecerte por tus bondades que no merecemos. Permítenos, Señor, decirle a otros cuán bondadoso tú eres. Y permítenos, Señor, mostrarle a otros de tus grandes riquezas y bendiciones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.